No recuerdo la primera vez que alguien me explicó qué era el tacto. Lo aprendí sin palabras. Lo aprendí en abrazos que duraban un segundo más de lo necesario. En manos que se quedaban donde no sabía si debían quedarse. En sonrisas que me decían es normal mientras mi cuerpo decía otra cosa. Mi primer recuerdo no es traumático en el sentido clásico. Y eso es lo más inquietante. Es una escena pequeña, cotidiana, olvidable para cualquiera, excepto para mí. Yo era niña. Alguien me acarició la cabeza. Un gesto común, afectuoso. Pero recuerdo haberme quedado rígida. No por miedo. No por dolor. Sino por confusión. No sabía si debía apartarme o agradecerlo. No sabía si sentirme querida o incómoda. Así que hice lo único que parecía correcto, no hice nada. Con el tiempo, entendí que ese no hacer nada se convirtió en mi respuesta automática. En mi familia, el contacto físico era obligatorio. Abrazar. Besar. Sentarse cerca. Si me alejaba, era descortesía. Si tensaba el cuerpo, exageración. Si decía que no quería, era ingratitud. Nadie me enseñó a escuchar mi incomodidad. Me enseñaron a ignorarla con una sonrisa. Había toques buenos, los que venían acompañados de cariño, de risas, de aprobación. Y toques malos, esos que solo se sentían mal después, cuando ya había pasado. Pero nadie me explicó cómo distinguirlos en el momento. Nadie me dijo que mi cuerpo podía decidir antes que mi cabeza. Con los años, el tacto empezó a sentirse como un idioma que todos hablaban, menos yo. Había reglas invisibles. Expectativas silenciosas. ¿Cuánto tiempo era demasiado? ¿En qué punto un gesto afectuoso se volvía invasivo? ¿Por qué a veces sonreía mientras por dentro quería desaparecer? Lo más sutil, y lo más peligroso, fue cómo empecé a desconectarme de mis propias señales. Si algo me incomodaba, pensaba que el problema era yo. Si me sentía tensa, asumía que era normal. Si algo cruzaba un límite, me preguntaba por qué no había dicho nada antes. Mi cuerpo aprendió a callarse antes de que yo supiera que tenía voz. Para cuando llegué a la adolescencia, ya había internalizado una verdad torcida. El tacto no era algo que se eligiera. Era algo que se soportaba o se ofrecía para no perder afecto. Y aunque todavía no lo sabía, ese aprendizaje silencioso ya estaba escribiendo mi futuro. Relación por relación. Contacto por contacto. Confundiendo cercanía con obligación. Creí que estaba aprendiendo a amar. En realidad, estaba aprendiendo a sobrevivir al tacto. En la adolescencia, nadie te enseña a diferenciar el deseo del miedo. Solo te dicen que sentir cosas intensas es amor, y yo quería creerlo. Mis primeros enamoramientos no empezaron con conversaciones profundas ni con confianza. Empezaron con miradas sostenidas demasiado tiempo. Con manos que buscaban las mías antes de que yo supiera si quería darlas. Con esa electricidad incómoda que confundí con conexión. Había una presión silenciosa en el aire. Si alguien quería tocarme, significaba que le importaba. Si yo permitía el contacto, estaba siendo madura. Si dudaba, era fría. Si decía que no, era exagerada. Así que aprendí a decir sí con el cuerpo, incluso cuando por dentro gritaba otra cosa. Los momentos incómodos se acumulaban en silencio. Besos que no me daban nada. Abrazos que no me calmaban. Caricias que no me hacían sentir más cerca,
solo más atrapada. Pero cada vez que alguien me elegía físicamente, sentía alivio. Validación. Como si mi valor estuviera anclado a lo accesible que era mi cuerpo. Ahí nació la ilusión. Empecé a creer que la intimidad era algo que se demostraba, no algo que se construía. Que el contacto físico era la prueba definitiva de conexión. Que si alguien me deseaba, entonces me veía. Hubo relaciones donde todo iba demasiado rápido. Cuerpos entrelazados antes de saber que nos dolía. Piel con piel, pero emociones a kilómetros de distancia. Recuerdo una relación en particular. Todo el mundo decía que era intensa. Apasionada. De esas que no se olvidan. Yo también lo creía. Pero cada encuentro dejaba una sensación extraña. Como si hubiera dado algo sin saber exactamente qué. Como si mi cuerpo hubiera cumplido un rol que mi corazón no entendía. El contacto se volvió transaccional. Yo ofrecía cercanía para mantener la atención. Para evitar el abandono. Para sentir que pertenecía. Y cuando algo no me gustaba, lo racionalizaba. No es para tanto. Así son las relaciones. Seguro yo estoy exagerando. Las señales estaban ahí. Comentarios que cruzaban límites. Silencios cuando pedía ir más despacio. Momentos en los que mi cuerpo se iba, aunque yo me quedara. Pero no las vi como alertas. Las vi como el precio de la intimidad. Con el tiempo, empecé a notar un patrón doloroso. Cuanto más contacto había, menos conexión sentía. Cuanto más entregaba físicamente, más vacía me quedaba. Y aún así, seguía. Porque no sabía otra forma de vincularme. Creía que estaba eligiendo. Pero en realidad, estaba repitiendo lo único que había aprendido. Que el tacto era la puerta de entrada al afecto, aunque me costara a mí. No sabía que esa confusión estaba preparando el terreno para algo peor. Para relaciones que no solo malinterpretaban mi cuerpo, sino también mi silencio. Y esa sería la montaña rusa que vendría después. Durante mucho tiempo pensé que tenía mala suerte en el amor. Que simplemente atraía a las personas equivocadas. Que el problema era el timing. Siempre la misma historia. Conocía a alguien que parecía prometedor. La conexión avanzaba rápido. Y justo cuando todo podría volverse real, algo se rompía. A veces era yo quien se alejaba sin saber por qué. Otras veces, la otra persona se volvía distante, fría, inaccesible. Y yo me quedaba intentando entender en qué momento exacto todo había cambiado. Lo que no veía, o no quería ver, era el patrón. Cuando alguien era emocionalmente presente, paciente, respetuoso. Me sentía incómoda. Inquieta. Como si algo faltara. No había urgencia. No había intensidad. No había ese vértigo al que estaba acostumbrada. Y confundía calma con aburrimiento. En cambio, cuando alguien era confuso, intermitente, poco claro con sus intenciones, mi cuerpo reaccionaba de inmediato. Ahí sí sentía algo. Ahí sí me activaba. Era el tira y afloja lo que me resultaba familiar. La cercanía seguida del retiro. El contacto sin verdadera presencia. Sin darme cuenta, me movía entre dos extremos. Huía de quienes podían verme de verdad.
y perseguía a quienes solo sabían tocarme, pero no quedarse. El autosabotaje se volvió sutil. No gritaba. No explotaba. Simplemente empezaba a sentirme asfixiada cuando alguien quería conocerme más allá del cuerpo. Buscaba defectos. Me decía que no era el momento. Que yo no estaba lista. Que la conexión no era suficiente. Y así nacía mi frase favorita. La persona correcta, en el momento equivocado. La repetí tantas veces que llegó a parecer una verdad. Pero en el fondo, era una excusa elegante para no enfrentar algo más profundo. Cada relación tenía una cronología extraña. Todo iba rápido al principio. Y terminaba antes de empezar de verdad. No había tiempo para construir confianza. No había espacio para la vulnerabilidad real. Solo cuerpos adelantándose a emociones que no alcanzaban a formarse. Hasta que ocurrió algo distinto. No fue una gran pelea. No fue una traición evidente. Fue una frase pequeña, dicha casi sin intención. Estaba con alguien que me gustaba. Había contacto, cercanía, rutina. Y en medio de una conversación aparentemente trivial, me dijo: a veces siento que estás aquí, pero no conmigo. Sentí un golpe seco en el pecho. No porque fuera injusto, sino porque era cierto. Yo estaba presente físicamente. Cumplía. Respondía. Pero emocionalmente, siempre tenía un pie fuera. Esa noche no dormí. Por primera vez, la pregunta no fue que había hecho mal esa persona. Fue otra. Mucho más incómoda. ¿Y si el problema no era a quien elegía, sino cómo entendía la intimidad? Ahí empezó a resquebrajarse la narrativa que me había protegido durante años. Ahí entendí que no era mala suerte. Era aprendizaje no cuestionado. Y por primera vez, sentí miedo. Porque si eso era cierto, entonces tenía que mirar algo que había evitado toda mi vida. Mi relación con el tacto. Con el consentimiento. Con mi propio cuerpo. Y no sabía si estaba lista para abrir esa caja. Entrar a terapia no fue un acto de valentía. Fue agotamiento. Estaba cansada de repetir la misma historia con personas distintas. Cansada de sentirme rota sin saber exactamente por qué. Cansada de no confiar ni siquiera en mis propias reacciones. La primera vez que hablé del tacto en voz alta, me sentí ridícula. No tenía un gran evento que señalar. No había un recuerdo claro que justificara tanto desorden interno. Solo frases sueltas. Sensaciones. Tensión en el cuerpo. No me gusta que me toquen, pero tampoco sé cómo decir que no. A veces siento que mi cuerpo responde antes de que yo pueda pensar. Me desconecto. Como si me apagara. Fue ahí cuando escuché algo que nunca nadie me había dicho. El cuerpo recuerda lo que la mente aprendió a normalizar. No se trataba de culpar a nadie. Ni de dramatizar el pasado. Se trataba de entender que mis límites nunca se formaron con claridad. Había aprendido a tolerar antes que a elegir. A complacer antes que a sentir. A leer las expectativas ajenas antes que mis propias señales internas. En terapia empecé a notar cosas pequeñas. Como tensaba los hombros cuando alguien se acercaba demasiado. Como sonreía automáticamente ante el contacto incómodo.
Como decía está bien cuando claramente no lo estaba. Nombrar eso dolía más de lo que esperaba. Porque significaba aceptar que muchas de mis experiencias consentidas no habían sido realmente elegidas. Habían sido negociadas desde el miedo a perder afecto. Aprender a diferenciar contacto sano del contacto aprendido fue brutal. El contacto sano no acelera. No presiona. No necesita convencerte. El contacto sano espera. Por primera vez, empecé a practicar algo que me parecía radical. Sentir antes de responder. ¿Quiero este abrazo? ¿Me siento segura con esta cercanía? ¿Esto me acerca o me borra? Y también aprendí algo aún más difícil. Decir no sin justificarme. No con enojo. No con disculpas. Solo no. Las primeras veces sentí pánico. Como si cada límite fuera una amenaza de abandono. Como si cada no fuera a costarme amor. Pero no pasó. Algunas personas se fueron. Y eso dolió. Pero dolió menos que traicionarme otra vez. El consentimiento dejó de ser una palabra abstracta. Se volvió una práctica diaria. Entusiasta. Reversible. Consciente. Aprendí que mi incomodidad no necesitaba ser extrema para ser válida. Que mi cuerpo no estaba exagerando. Estaba protegiéndome. Y una noche ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Alguien se acercó. Esperó. Y me preguntó si estaba bien. Sentí la respuesta antes de pensarla. Y por primera vez, decir no todavía. No se sintió como rechazo. Se sintió como cuidado. Ahí entendí que estaba cambiando algo profundo. No de golpe. No de forma perfecta. Pero lo suficiente como para imaginar algo nuevo. Una forma de conexión donde el tacto no fuera una deuda. Ni una prueba. Ni una obligación. Sino una elección. No desperté un día completamente sanada. No hubo un momento cinematográfico donde todo encajara de repente. La sanación llegó en forma de decisiones pequeñas. Incomodidades nuevas. Silencios elegidos en lugar de respuestas automáticas. Empecé a acercarme a las personas de otra manera. Más despacio. Con menos urgencia de gustar. Con más atención a lo que mi cuerpo decía, no a lo que creía que debía ofrecer. Por primera vez, el contacto físico dejó de ser la puerta de entrada obligatoria a una relación. A veces venía después de la confianza. A veces no venía en absoluto. Y estaba bien. Hablar de mis límites seguía siendo difícil. Pero ya no se sentía como una confesión vergonzosa. Era información. Era honestidad. Decir esto me cuesta. O necesito ir más lento. No alejaba a las personas correctas. Las acercaba de una forma distinta. Más real. Menos ruidosa. También entendí que la vulnerabilidad no siempre se ve intensa. A veces se ve tranquila. A veces se ve como una conversación incómoda sostenida hasta el final. A veces se ve como una mano extendida, que espera permiso antes de tocar. Hubo recaídas. Momentos donde volví a confundirme.
Instantes en los que mi cuerpo quiso huir o complacer. Pero ahora lo noto. Y notar cambia todo. Ya no me castigo por retroceder un poco. La sanación no es una línea recta. Es una espiral. Cada vez vuelvo al mismo punto con un poco más de conciencia. Con un poco más de compasión. Hoy sé que mi cronología relacional estuvo distorsionada por años. No porque estuviera rota, sino porque nadie me enseñó a leer el lenguaje del tacto con claridad. Aprendí tarde. Pero aprendí. Y ahora, cuando alguien se acerca, no me pregunto: ¿qué espera de mí? Sino: ¿cómo me siento aquí? El otro día, alguien tomó mi mano. Nada más. Sin prisa. Sin presión. Sentí el contacto. Mi cuerpo no se tensó. No se apagó. Se quedó. Y en ese gesto simple, entendí algo que me tomó toda una vida aprender. La intimidad real no invade. No confunde. No se adelanta. La intimidad real escucha. Y por primera vez, mi cuerpo y yo hablamos el mismo idioma.